En pleno impulso a la integración regional en materia de política internacional, varios países latinoamericanos afrontan problemas de gobernabilidad originados en contextos históricos, sociales y políticos muy diferentes. Mientras algunos gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro en Colombia o en Chile el de Gabriel Boric expresaban antes de asumir grandes expectativas de cambio, desde su llegada al poder enfrentan no pocas dificultades para cumplir con sus promesas de campaña, viéndose obligados sobre la marcha a modificar sus bases de apoyo. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. Una reciente encuesta de DataWorld sobre la popularidad de los presidentes latinoamericanos revela una fuerte caída en la imagen de Petro con solo un 36% de aprobación popular, cuando aún no cumplió un año de gobierno. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado. El mandatario colombiano, quien ya sufrió su primera crisis de gabinete, rompió la alianza con los partidos tradicionales que posibilitaron su triunfo electoral frente a la resistencia de sus reformas laboral, previsional y sanitaria. Aquí llegó el momento de levantarse. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse. A no arrodillarse. Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan. Petro asegura que su gobierno sufre un golpe blando por parte de sectores de la derecha que no quiere abandonar el poder y acuden a todo tipo de estrategias para impedir el desarrollo de sus propuestas. Un leve repunte en las encuestas de opinión pública y una mejora en los datos de inflación le otorgan algo de alivio al presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de un primer año de gestión marcado por varios tropiezos, entre ellos el reciente revés en el plebiscito constitucional que conspira contra su compromiso de dejar atrás la Carta Magna vigente desde la dictadura pinochetista, obligándolo a negociar con algunos grupos de centroderecha para poder impulsar reformas estructurales, sumados a otros errores de gestión como el escándalo por los indultos a los detenidos en la revuelta social de 2019, que incluyeron a personas con prontuario delictivo. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. En el último cambio de gabinete, Boric incluyó a figuras de la concertación y la socialdemocracia con más experiencia en la gestión que le permitan una coalición de gobierno que dé más aire a sus propuestas, especialmente la reforma tributaria, clave para financiar sus proyectos sociales. Tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política. Con su popularidad en picada, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada, una figura constitucional que le permite el cierre del Parlamento y el llamado a elecciones anticipadas, luego de una batalla con la oposición, que comenzó apenas iniciada su gestión y que incluyó, como último capítulo, el juicio político en el Congreso. Con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Durante los próximos 6 meses, Lasso gobernará por decreto y sus decisiones deberán ser aprobadas por la Corte Constitucional. Presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Otros gobiernos como el de Perú sufren una situación de inestabilidad crónica de la mano de un sistema político corrupto y fragmentado. 6 presidentes en 6 años y 3 vacancias presidenciales, incluida la destitución de Pedro Castillo, generan un clima constante de crisis política y social. ¡Eso está haciendo la presidenta! ¡Dina Boluarte, la asesina! El gobierno de Dina Boluarte registra apenas una aprobación del 16% amparado por un Congreso también rechazado por más del 90% de la ciudadanía.
con una popularidad cercana al 44% según la encuesta de Data World. Lula aún no logró capitalizar a su favor los efectos del intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero, impulsado por sectores cercanos a su antecesor, Jair Bolsonaro, aunque sí consiguió gobernabilidad, tejiendo alianzas con la derecha democrática en el Congreso, acercamiento con el que confía aprobar la reforma tributaria al consumo y posteriormente a la renta. Depois da nossa posse maravilhosa, a posse mais emocionante que esse país já conheceu, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Sin embargo, a 6 meses del inicio de su tercer mandato, el presidente brasileño sufre algunos cortocircuitos en la alianza de gobierno en relación a sus políticas medioambientales, entre ellos un proyecto de perforación de Petrobras en el estuario del Amazonas y el proyecto de revisión de los derechos territoriales indígenas, propuestas que han llevado a las ministras de Medio Ambiente Marina Silva y de Pueblos Originarios Sonia Guajajara a manifestar su disconformidad. Vamos a estar, claro, en minutos profundizando lo que recién planteábamos en este informe, la situación, el presente de Latinoamérica y también la pregunta del futuro. ¿Qué va a suceder? Félix Taylor, la ficha de nuestro invitado de hoy. A ver. Nuestro invitado de hoy es Gabriel Puricelli. Él es sociólogo, docente de la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y colaborador de medios gráficos nacionales e internacionales. Bien, ya mismo lo saludamos a Gabriel Puricelli. Gracias por venir. Un placer. Buenos días. Bueno, lo planteamos un poco en el informe, ¿no? Con algunos testimonios, con imágenes, con situaciones muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, afectando a la gobernabilidad de muchas naciones que integran Latinoamérica. Tu primera visión de lo que está pasando hoy, justamente por las calles, por los gobiernos, por las rutas y por los sentimientos de los latinoamericanos, sobre todo poniendo el foco en la gobernabilidad, Gabriel. El telón de fondo de la inestabilidad son muchos años de estancamiento económico en la región y los problemas crecientes que tienen los gobiernos para dar satisfacción a demandas sociales en este contexto de estancamiento. Eso se superpone con una serie de problemas de diseño constitucional, de sistema político y de realidad de los partidos políticos o de la baja capacidad de representación de los partidos políticos en muchos de estos países. La primera cuestión es que las constituciones prácticamente en todo el hemisferio americano se inspiran en la Constitución de los Estados Unidos, que prevé ya por diseño esta idea de que el gobierno está dividido entre un poder ejecutivo que está en manos, que es un ejecutivo unipersonal, de un presidente que pertenece a un partido y un Congreso que no necesariamente está controlado por el mismo partido, ¿no? Esto está en la base de los diseños constitucionales de todos los sistemas presidencialistas de la región. Si a eso le agregamos cuestiones que tienen más que ver con el régimen electoral, en la mayoría de los países de la región, Paraguay como la única excepción que me viene inmediatamente a la mente, hay sistemas de elección presidencial por doble vuelta. Con lo cual, quien es electo presidente con más del 50% o más del 45%, según sea la regla de cada país, no necesariamente obtuvo ni el 50 ni el 45% de apoyo legislativo para su partido en la primera vuelta. En un contexto donde además a los partidos les cuesta encontrar temas de consenso y donde la polarización política es creciente en todos los países, ya no solo en América Latina, sino como un fenómeno que lo vemos en la política española, a la que se ha hecho ya referencia aquí en este programa, en los Estados Unidos. Bueno, todas estas cuestiones que están presentes se combinan para explicar crisis particulares en los distintos países de la región. Bien. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Escuchándote yo pensaba, ¿no? Los nuevos gobiernos, los nuevos progresismos que han ganado las elecciones, esta nueva etapa de Lula, Petro, Boric, estas coaliciones amplias, están teniendo dificultades para poder
construir una hegemonía, ¿no?, dentro de los procesos que lideran. Pero al mismo tiempo también está pasando lo mismo en Ecuador, en donde Lasso nunca tuvo mayoría parlamentaria, siendo un gobierno de derecha, y otras experiencias, por ejemplo, de casi de empate que hay en Uruguay, ¿no?, con la victoria que tuvo Lacalle Pou en su momento contra el Frente Amplio por muy poquito, y todas las cuestiones que se plebiscitaron en Uruguay también fueron por poco margen. ¿Estamos frente a un fenómeno nuevo de la imposibilidad de que los gobiernos puedan construir hegemonías propias? Nos habíamos acostumbrado a que lo normal, y esto es lo que dicen todos los manuales de la ciencia política, que el mayor predictor de tu posibilidad de estar en el poder es haber estado en el poder antes, ¿no? Que lo que daba un diferencial para poder llegar al gobierno era ser oficialismo. Parece que hemos entrado en un régimen, y esto se ve no solo, no exclusivamente en la región, donde estar en el gobierno parece terminar siendo más un peso para el partido que quiere competir en las elecciones que una ventaja. Y esto está relacionado evidentemente con lo que decíamos antes, ¿no? En nuestra región, una década larga de estancamiento, la menor posibilidad que tienen todos los gobiernos de acceder de tener una espalda fiscal que les permita llevar adelante reformas que tengan un impacto que se sienta efectivamente en el bienestar y en la vida cotidiana, se combinan para generar este efecto. Y evidentemente lo vemos un poco con independencia del color político del gobierno, ¿no? Vemos como prácticamente única excepción Paraguay, donde simplemente se ha reiterado una tendencia que la vemos sistemáticamente de la vuelta a la democracia en ese país en 1989. Pero me parece que el contexto es este, y nuestra región tiene particularidades, pero me parece que también hay que verlo en un contexto mayor, donde nunca se ha vuelto prácticamente en ningún lugar del mundo a un ciclo de 3 décadas seguidas, como la que tuvo sobre todo el mundo desarrollado en la posguerra, donde la consolidación de la democracia, que antes de la guerra no era la norma en la mayoría de esos países, se combinó con un ciclo largo de crecimiento económico y mejoras sociales. Ese ciclo no se ha repetido después de la crisis del petróleo, y de alguna manera estamos viendo ya en este siglo como el efecto diferido del largo periodo posterior a la crisis del petróleo, donde crecimiento, bienestar social y democracia están crecientemente desenganchados. ¿Qué tal, Gabriel? Algunas preguntas se me vienen a la cabeza, pero la verdad es que hay una situación que es muy grave, que es muy palpable, que es que existe una manipulación de las instituciones democráticas. En algún punto podemos tener a las derechas copando los órganos judiciales, como por ahí se utiliza la justicia para perseguir a oponentes, se utilizan las causas de corrupción para tirarle muertos, como se dice, a algún político al cual se quiere desprestigiar. Esto pasó a ser algo súper común, y que inclusive no solamente los órganos judiciales, también las legislaturas funcionan, manipulan la Constitución, interpretan cosas que obviamente, vos mencionaste problemas estructurales que las constituciones tienen, eso sí, pero también hay una manipulación. ¿Por qué crees que no se puede solucionar ese tema? ¿Y por dónde se arranca? Porque obviamente, bueno, hay una división muy grande, pero ¿por dónde se arranca para tratar de sanear un poco este sistema institucional tan manipulado por intereses políticos? Yo creo que hemos entrado en una fase donde la principal materia de la política es tomar ventaja de las debilidades del adversario, mucho más que apoyarse en las capacidades de cada partido cuando está en el gobierno de desarrollar un proyecto. Entonces eso hace que los sistemas políticos se vuelvan cada vez menos cooperativos, y donde mecanismos que ya estaban en las constituciones, pero que no estaba prevista su utilización prácticamente cotidiana, como estamos viendo con los mecanismos de juicio político. Si nosotros hacemos una periodización del uso de ese instituto del impeachment o del juicio político prácticamente en todos los países del hemisferio americano,
vamos a ver que su utilización era totalmente infrecuente hasta hace algo así como 10 años y ahora se ha vuelto prácticamente como la norma, ¿no? El análisis político de cualquier victoria electoral de un presidente en nuestra región viene acompañado de algún artículo el mismo día de la victoria de un nuevo presidente, de la especulación de si la debilidad de ese presidente, que también se ha vuelto sistemática en el legislativo, no se va a traducir en un juicio político al principio de su mandato. Esto es completamente distinto de la norma que veíamos antes y por supuesto esto ha venido acompañado de un creciente activismo de los poderes judiciales y esto también es un elemento que lo vemos ya no solo en nuestra región sino prácticamente en todo el hemisferio. Gabriel, ¿qué tal? Te quería preguntar por un tema que también hace a esta coyuntura regional, que es la cuestión de seguridad. O sea, estamos viendo, Ecuador es un caso, pero hay otros, lo vemos en Chile, lo vemos acá también, de un aumento del crimen organizado y cómo la seguridad ha copado la agenda y cómo en general gobiernos inclusive de centro-derecha, centro-izquierda no han podido lograr una respuesta eficiente o al menos una respuesta popular, digamos, ¿no? Y en relación a eso, como la figura, por ejemplo, de Nayib Bukele en El Salvador, que se supone que ha tenido cierto éxito, ¿no? en controlar esa cuestión y es una política popular hoy en toda América Latina, digo, ¿cómo aparece el tema ese para los gobiernos, ¿no? O sea, un tema muy difícil de abordar de manera estructural, donde hoy la única figura que aparece como una posibilidad de decir, bueno, se hace con cierto éxito y con mano dura, es Bukele. Bueno, volvemos al argumento del crecimiento mediocre de la región que se superpone con los problemas de desarrollo que la región ya traía previamente, ¿no? A eso se le superpone el crecimiento de las economías ilegales de distinto tipo en muchos de nuestros países. El Salvador, que es el caso que vos citás, tiene el fenómeno de las maras, de las bandas violentas que importaron no su actividad ilícita de los Estados Unidos, pero sí las prácticas ilícitas de cómo se insertaron los emigrantes provenientes de El Salvador en muchos lugares de los Estados Unidos y de donde fueron expulsados y al volver a su país organizaron estas estructuras delincuenciales. En una región con estancamiento decenal, económico, empieza a aparecer el crimen organizado y sus redes económicas como una esfera de la economía que ofrece mejores oportunidades que la economía real, que tiene problemas de inversión, problemas de productividad, problemas de infraestructura, etc. Eso genera una presión enorme sobre el conjunto de las sociedades. No se trata de fenómenos de delincuencia individual o de delincuencia oportunista, sino una presión estructural creciente sobre estructuras económicas que no logran dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad. Y por el otro lado, como el contexto político que esto provee es el que describimos antes, de cada vez mayores problemas de cooperación entre las fuerzas políticas que compiten electoralmente, también la cuestión de seguridad, que tan fácilmente llega al tope de las preocupaciones de la opinión pública, es el arma arrojadiza preferida que usa cualquier opositor contra cualquier partido en el gobierno, proponiendo cosas que son de resolución imposible, salvo que se adopten métodos draconianos nunca vistos, como es el caso de Ecuador. Entonces también este es un elemento que realimenta los fracasos de políticas de seguridad, que es una de esas políticas donde eminentemente debería haber algún piso de consenso entre las fuerzas políticas que compiten. Ahora, Gabriel, en ese diagnóstico, digamos, hay que agregar dos elementos. Un nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se ven como sostén, por ejemplo, ahora de Dina Boluarte en Perú, por citar un caso, o lo que fue el rol de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Bolsonaro, en Brasil, y la ultraderecha, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo la falta de cooperación de las fuerzas tradicionales de los sistemas en medio de una irrupción de opciones que van ganando mayor representatividad electoral. Entonces, ¿cómo se combina eso con la convivencia democrática, digamos, ¿no? Bueno, a esta falta de cooperación entre las fuerzas políticas democráticas, obviamente la empieza a acompañar
esta participación oportunista de las Fuerzas Armadas en algunos sistemas políticos, que también es resultado de la incapacidad de las fuerzas políticas de establecer fronteras claras respecto de lo que es legítimo en el cuerpo inclusive democrático. En Ecuador dijeron las Fuerzas Armadas, antes que la Corte Constitucional, dijeron las Fuerzas Armadas que era constitucional la muerte cruzada. O sea, arrogándose representatividad o facultades que no tienen. Efectivamente, o sea, vuelve en algunos países, por suerte no en todos, el factor militar por un lado, y por el otro lado, efectivamente, lo mencionabas vos recién, la cuestión de la extrema derecha. Y la extrema derecha tiene también que ver con esta incapacidad de los partidos establecidos de tener alrededor de determinadas ideologías que pueden arrancar en el conservadurismo democrático y terminar en la izquierda democrática, un cordón sanitario y una serie de temas tabúes de los que no se puede hablar. En la medida que eso se va erosionando y que aparece en el debate público y empieza a tener acogida en los medios de comunicación, discusiones sobre la posibilidad de venta de niños o venta de órganos, discursos racistas, etcétera, bueno, eso forma parte también de la incapacidad de los actores políticos tradicionales de generar este cordón sanitario y, por supuesto, el éxito que empiezan a tener las ultraderechas también tiene que ver con los fracasos sucesivos de partidos de distintos colores, de derecha a izquierda, en dar respuesta a las necesidades populares. Entonces, bueno, esos discursos que siempre estuvieron en circulación, pero de manera marginal, detrás de la pared de un tabú que se mantuvo durante algunas décadas, frente al debilitamiento de esa frontera de lo que se puede decir o no se puede decir, empiezan a ganar crecientemente capacidad de representar insatisfacciones de sectores de todo tipo, ¿no? Porque vemos ultraderechas que representan muy claramente sectores más acomodados en determinados países, pero también empezamos a ver fenómenos de extrema derecha que también son más socialmente transversales. Con ese tema, a mí me da la sensación de que no es equitativo esos temas tabú entre la extrema derecha y lo que puede ser, no voy a decir la extrema izquierda, voy a decir la izquierda, el progresismo. Pareciera que el progresismo hay cosas que no puede decir. No, viviendas sociales no, ¿cómo vas a decir eso? Es comunista. Bueno, cualquier mínima demanda que capaz en los 70, en los 80, en Europa podía llegar a ser un derecho, no, es catalogada como comunista. Sin embargo, por algo también está creciendo la extrema derecha, porque la extrema derecha creo que está proponiendo transformaciones, más allá de que eso pueda no ser real, porque sabemos que también las extremas derechas están asociadas al capital concentrado, pero pareciera ser que las extremas derechas están ofreciendo, por lo menos discursivamente, ese discurso de transformación que a la izquierda no se le permite. En esto los medios son, bueno, en parte responsables porque sabemos que juegan para los intereses de demonizar cualquier transformación social por la vía de la izquierda y no así tanto como la derecha. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la idea de polarización, y yo la cité ya varias veces acá, puede ser equívoca. Y es buena tu pregunta para precisar más qué decimos cuando estamos diciendo polarización, porque la polarización claramente es asimétrica. O sea, hoy estamos hablando de extrema derecha y podemos afirmar con total tranquilidad de que no hay extrema izquierda. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema político que ya no tiene eje en el centro, sino donde hay una agenda política donde el centro está corrido a la derecha por este efecto performativo que está teniendo la presencia de las extremas derechas. Y efectivamente también aquí lo que hay es una serie de lenguajes políticos que han perdido vigencia frente a la incapacidad de llevar adelante reformas sociales sustentables en muchos países de la región, que hace que haya toda una parte del espectro político que hoy esté utilizando palabras que resuenan como vacías para un gran porcentaje de la población, mientras que la derecha introduce palabras que por haber estado prácticamente prohibidas o sido tabú durante muchos años, vienen con una carga de novedad que en esta coyuntura están teniendo un cierto atractivo. ¿A qué palabras te referís, de un lado y del otro?
Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con las promesas de reformas sociales que o no se implementan o se revelan como insustentables por los problemas fiscales a los que vienen asociados según han sido aplicadas en la región, hace que mucho de ese lenguaje hoy resulte todavía convincente para sectores muy importantes de la población, pero no convoque a ese plus que es necesario para construir mayorías alrededor de ese lenguaje. Mientras que la derecha, alrededor de la idea de la capacidad individual de superarse, las teologías de la prosperidad que usan algunos sectores del pentecostalismo en algunos países de la región. Hay una y no quiero decir de ninguna manera que las teologías de la prosperidad sean necesariamente de derecha, pero ha habido una capacidad de la ultraderecha de captar ideas que están en circulación que ante el fracaso parcial o relativo de algunas soluciones puramente estatales y centralizadamente estatales a los problemas sociales, empieza a tener verosimilitud la evidencia anecdótica de muchos individuos que a pesar de esto se pueden hacer ricos o progresar en sociedades que en su conjunto están o estancadas o viendo cierto deterioro de sus condiciones sociales. Siguiendo con eso, ¿qué es lo que lleva, y esto por ahí es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, qué es lo que lleva a un sector de la sociedad a rechazar de manera taxativa la nacionalización de una empresa, o la idea de una nacionalización de una empresa, por ejemplo, y avalar que prender fuego el Banco Central, o dolarizar, o vender órganos? O sea, ¿qué es lo que pasa en el medio para que, en qué se falló, o qué es lo que pasa en el medio para que una cosa sea rechazada por completo, siguiendo un poco lo que planteaba Alejandra, y otra cosa sea aceptada como algo natural, o ni siquiera escuchada, porque hay como las referencias de la ultraderecha como diciendo, bueno, no importa lo que propone, yo lo voto porque es rupturista, ¿no? Sí, sí. Bueno, es difícil encontrar experiencias recientes de nacionalización que hayan tenido un efecto tan decisivo en la mejora de las condiciones de vida de la población como para que uno pueda esperar que la simple enunciación de la idea de una nacionalización en el sector del que se trate va a suscitar una adhesión inmediata. Mientras que es muy sencillo encontrar, como decíamos antes, evidencia anecdótica de éxitos individuales que pueden ser, o éxitos particulares que pueden ser tanto de individuos como de empresas. Entonces, bueno, obviamente hay montones de ejemplos que se pueden citar de empresas de la nueva economía que consiguen recaudar su primer $1.000.000 en la bolsa de Estados Unidos, o de encontrar tantas experiencias individuales de gente que efectivamente progresa individualmente. Entonces hay un descalce en cuanto a la posibilidad de asociar ideas abstractas que fueron muy potentes, sobre todo en el pensamiento progresista desde los años 50 y 60 hasta probablemente principios de este siglo, que tengan por detrás el soporte, así sea anecdótico, que sí tienen determinadas ideas que está anunciando la ultraderecha en muchos casos, en muchos países. Gabriel, mi última pregunta, menos digo, de mi lado es ¿qué preguntas te estás haciendo, ¿no? Porque ya trazamos un escenario bastante completo y bastante pesimista, digamos, realista, pero digamos, o sea, estábamos con esta crisis de interpretación, crisis de seguridad, digamos, y todos los problemas que enunciás sumado al económico. La pregunta es eso, ¿qué preguntas te haces respecto a lo que viene, ¿no? Tenemos un par de elecciones ahora, Ecuador, ¿no? O sea, ¿dónde pones vos quizás las principales, los principales interrogantes? Sí. Yo diría que una gran pregunta que valdría hacerse es cómo hacemos para aprovechar ciertas potencialidades estructurales que tiene nuestra región para realmente obtener para las mayorías de nuestros países los beneficios que evidentemente no se están obteniendo últimamente. La región es una zona de paz. La región es una zona con recursos. La región está cerca de países desarrollados como los Estados Unidos que van a estar demandando en las próximas décadas cadenas de valor más cortas
¿no? Porque el mundo está alejándose de esta tendencia de la globalización, de la hiperglobalización que hizo que se produjera el diseño en California, pero se manufacturara la computadora material en China. Esa cadena de valor, por las desconfianzas y por esta dinámica de disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, van a cambiar. Entonces, paz, cercanía geográfica de Estados Unidos y Europa y recursos naturales son tres potencialidades que siguen estando ahí y que en un mundo que está viendo de vuelta la guerra en Europa debería revalorizar y da una base muy firme para la construcción de un proyecto que debería poder satisfacer las necesidades de las mayorías. Bien, Gabriel Puricelli, gracias por haber venido. Esta es la realidad de Latinoamérica. Gracias por hacernos entender varias cuestiones que planteamos en este informe con el cual te presentamos. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hacemos la primera pausa. Esto es Televisión Pública, Noticias Internacional. Félix Taylor y el adelanto de lo que viene. A ver.